Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Vamos a continuar con la apasionante saga de experiencias cercanas a la vida que estamos realizando con nuestro querido colaborador y sobre todo amigo, José Manuel Duval. Y bueno, deciros, un poco por refrescar ideas, que bueno, la idea inicial nuestra, que parte también del libro que él ha escrito, Experiencias cercanas a la vida, que os recomiendo. Pero bueno, hablando los dos del tema de la muerte, pues bueno, nos damos cuenta y en los últimos tiempos lo hemos comprobado, muy cerca de nosotros además, pues la gran ignorancia que hay con respecto a este tema y sobre todo el pánico, terror y miedo que tiene muchísima gente con respecto al tema de la muerte. Y si hay algo después o no hay algo, y la gente lo vive con auténtico pavor. Yo personalmente, últimamente sí que he escuchado testimonios de personas que están muy desorientadas al respecto. Incluso llama la atención que incluso personas religiosas, pero al final está ese miedo ahí sobre el asunto tan crucial y como nos decía José Manuel o Mayo, nos decía en uno de los programas los dos hitos más importantes de nuestra vida, los dos grandes hitos que son el nacimiento y la muerte. O como yo también he comentado, como decía Sánchez Dragó, es bueno pensar un poquito en la muerte todos los días. Según él, era el momento más importante de nuestra vida. Muy interesante. Bien, también una parte de la intención de esta saga tiene que ver pues con eso, con esa manipulación que nos han inculcado desde la noche y los tiempos y que está totalmente intensificada, con esa dualidad con la cual, digamos, el creador o la divinidad, o el Padre Azul, o el Do, como lo queramos llamar, nos lo mantienen lejanos a nosotros. Es él y soy yo. Es una dualidad ahí y la idea también es conectar con la unicidad. Realmente somos lo mismo y él está con nosotros con él, o en él y en nosotros. Hoy vamos después de todo lo que hemos comentado en los tres primeros episodios, donde hemos dado también mucha información, muchos datos, muchas referencias, reflexiones nuestras, pero hoy nos queremos centrar en el origen de la información que José Manuel nos transmite en la saga y también en su vida. A partir del origen de ese conocimiento iniciático del cual nos va a hablar, pues bueno, va a ir avanzándonos y vamos a ir navegando por informaciones que lo importante es que uno cuando las escuche se escuche a sí mismo y ver si esa información le resulta afín, le resulta simpática, le resulta amable, le resulta adecuada, le parece que tiene sentido. Y bueno, pues hay otras referencias, otras fuentes de información, otros autores, otros libros, y también están las propias intuiciones de cada uno, a las cuales hay que escuchar. Entonces, bueno, esto como mínimo puede abrir una ventana interesantísima o una puerta para plantearnos otro tipo de cosas y sobre todo es un estimulante tanto intelectual como yo diría espiritual. Así que vamos a comenzar, no sin antes deciros que soy JMR Salinas, comandante en jefe del canal. Y José Manuel, muchísimas gracias por tu presencia en el canal de nuevo. Gracias por esta saga y encantado de tenerte de nuevo. Pues tocayo, las gracias te las tengo que dar a ti porque de alguna manera este proyecto en cuanto a su origen es precisamente lo que hablábamos, ¿no? Presentar lo que es la existencia y esos hitos de los que has hablado, como es el nacimiento y lo que es la llamada muerte, donde aparentemente nos han pintado que termina todo. No es así, es abrir una ventana a la esperanza, porque realmente como seres multidimensionales que somos, y así de ello hemos hablado en las anteriores entrevistas que hemos mantenido, pues hacen que nosotros nos aproximemos cada vez más a lo que decía el gran maestro que fue Jesucristo, ¿no? Que Dios es hoy, solo que lo habéis olvidado. Y esto es muy profundo porque digamos que tiene imbricados metadatos que hasta que no estás en un trabajo y en un camino, no te das cuenta de la profundidad que tiene una simple frase. Y bueno, hablando de caminos, precisamente toda esta información que os estoy contando no me viene, a ver cómo diría, de ser elegido por nada ni por nadie.
no es que me haya caído un rayo del cielo en la cabeza y no sé, me haya iluminado en absoluto, sino esto es un trabajo de hace años que parte un poco de las inquietudes y las necesidades que cualquier buscador y encontrador de su verdad trata de llevar a cabo, ¿no? Entonces, quiero decirte que te vas formando, vas recibiendo una información, vas transformándola en conocimiento, ese conocimiento luego con la práctica tratamos de que se transforme en lo que es la sabiduría, y la sabiduría realmente es lo que te da la certeza y la seguridad del aprendizaje. Y cuando una persona es segura de lo que dice y lo que hace, realmente te pueden venir luego cantamañanas o te pueden venir detractores intentando de alguna manera disuadir, hablar mal de uno y tratar de alguna manera de desprestigiar, ¿no? Y cuando los tienes delante realmente tienes argumentos sólidos y de sobra, porque precisamente la sabiduría a través de la experiencia te ha dado fe y muestra de ello como para poderlo de alguna manera refutar todo lo que te tengan que decir en contra. En este sentido, quiero decir que lo comentado hasta ahora sobre las experiencias cercanas a la vida es importante cancelar desde el punto de vista científico lo que llaman experiencias cercanas a la muerte, donde parece que todo termina y ya simplemente ya esto desanima bastante, ¿no? Pero si tú lo presentas como otra cosa que es experiencia cercana a la vida, estás queriendo decir que después del hito del deceso hay una continuidad donde realmente lo que hacemos es como, digamos, como mudar de piel. Es como si todas las mañanas cuando nos levantamos nos quitamos el pijama, tenemos una transición entre que vamos al espejo, nos miramos, nos afeitamos, nos duchamos, nos ponemos el traje para ir a trabajar, desarrollamos una actividad en el trabajo y para eso tenemos ese traje. Cuando venimos de casa tenemos una transición donde nos quitamos esa ropa de trabajo y nos ponemos la ropa de ir a hacer deporte y hasta que vuelve por la noche y nos ponemos el pijama, de alguna manera vamos como mudando, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que trato de decir es que el ciclo en el que nos vemos metidos lleva un proceso de cambios que van más allá de lo que sería la transmutación, que es una palabra que no me gusta, y ya hablaría de lo que es transmigración, y esto lo iremos viendo a lo largo de los siguientes minutos. El quinto camino del que es el que hablo es el de la cinta de Moebius, es el quinto camino diseñado por mi buen amigo, por Morfeo de Gea, y lo explica muy bien en el blog, del que puedo decir que me puedo jactar de ser una persona que lo apoya, lo sigue desde el comienzo, y todo el aprendizaje que he podido llevar a cabo es por influencia de sus artículos, de sus comentarios y mis descubrimientos particulares en cuanto a sus comentarios, porque cada realidad, cada universo, aunque sea parecido, como decía anteriormente en otros programas, cada universo puede ser parecido pero no igual, aunque realmente existan paralelismos y sintamos ciertas empatías, ¿verdad? ¿Por qué el quinto camino? Bueno, rápidamente diré que, a ver, hay una serie de caminos definidos dentro de lo que es lo que se llama la metafísica o el esoterismo, y eso no quiere decir que sea información ocultista, sino eso, formación oculta. Oculta quiere decir que está tapada y llegará a quien le tenga que llegar porque realmente lo necesita y lo ha encontrado. Esto no es información que vaya dirigida a curiosos y a gente que venga a husmear sin realmente interés de hacer nada con ella. En resumidas cuentas, el primer, no sé, rápidamente le menciono, el camino primero es el del fakir, que trabaja el esfuerzo y el sufrimiento. El segundo camino es el camino del monje, que habla sobre la voluntad y el proceso a través de la oración. Luego está el camino del yogi, que es el de la contemplación y la mente. El cuarto camino es el llamado de Gurdjieff, que habla sobre el trabajo con voluntad, el esfuerzo y la mente. Y este quinto camino, que es el diseñado por Morfeo, porque realmente el cuarto camino, tengo que decir que cuando murió George Gurdjieff, el cuarto camino fue, digamos que murió con él, porque fue un camino diseñado para su propio universo y no era de alguna manera como, digamos, contagiable a caminos paralelos, a universos paralelos. Y esto es lo que afortunadamente el quinto camino de Morfeo de Gea, el camino de la cinta de Moebius, realmente sí que te lo ofrece, porque es el camino de la luz del espíritu y el reflejo en la materia. Entonces, bueno, vengo a decir que toda esta información que Morfeo de Gea ha ido entregando a lo largo de todos estos años, desde el 2011 que empieza a abrir el blog y a hacer artículos y artículos, tiene
más de 1.500 artículos publicados en estos 14 años, es una información y un conocimiento que quiero hablar de él rápidamente para que se sepa que tiene una procedencia, que esto no viene de una fantasía o de, no sé, un afán de notoriedad por mi parte para ser escuchado y creerme que la gente me tome por un Dios que ni me lo creo, ni quiero, ni lo soy. Entonces, simplemente lo que hago es transmitir un poco mi experiencia para que pueda servir a otros. Pero esta información, José, como bien te decía, de este camino, digamos que es un conocimiento que procede y se ha transmitido, digamos, a los grados más altos de los círculos más externos de las órdenes esotéricas. Esta información de la que estoy hablando la contempla, por ejemplo, la masonería, la contempla la Orden Rosacruz, filosóficamente también los griegos también a su manera, era otra manera de llevarlo a cabo, incluso también hasta la ciencia con sus matemáticas y su física a través de los números trata de buscar explicaciones. Entonces quiero decir que hay muchas maneras, pero bueno, el origen de esta información que nos ocupa es metafísica y es un conocimiento que, digamos, lo tenían en custodia lo que eran los antiguos esenios, que fueron, entre otros, los que instruyeron a Jesucristo en las artes ocultas, que insisto que ocultas no es ocultismo, para que Jesucristo lograra manifestar su ser. Y bueno, los esenios eran una secta judía que existía en aquella época y siguen existiendo a día de hoy. Proceden de la escuela, su información procede de la escuela de los misterios. Y estos eran sujetos, era una comunidad que practicaba una vida, se puede decir que ascética, y vivían en comunidades, eran hospitalarios, guardaban, digamos, este conocimiento que os estoy contando como procedente de la antigua sabiduría hiperbórea, esa sabiduría que procede, como bien has dicho antes, desde la noche de los tiempos, ¿no? Y que ha sido de alguna manera custodiada pese a que la Cábala intentó destruirla. Digamos que la escuela donde procede, que es el Monte Carmelo en Israel, es donde se han formado en esta escuela de Monte Carmelo figuras tan importantes de la historia de la humanidad como pueden haber sido el propio Moisés, por decir, citar uno, el mismo Pitágoras, donde derivara la escuela pitagórica, y también la figura del propio Jesucristo, o como más nos gusta llamarlo en términos de detrás de lo aparente, José Jesús Cristo. Quiero decir también que hablar del carácter de la escuela, como bien digo, la escuela de los misterios que practicaban los esenios, es muy diferente a lo que es el concepto de religión, entendido como la religión institucionalizada. La diferencia está en que, de alguna manera, la escuela lo que hace es se basa en información que entrega para que el sujeto la trabaje en su estudio particular y, digamos, la convierta en conocimiento, y ese conocimiento, como bien decía antes, llevado a la práctica, lo convierta en sabiduría para adquirir las certezas. Por contra, la religión lo que pide es un acto de fe por el que un líder o pastor es seguido por, digamos, por el rebaño, que de alguna manera pues hacen y dicen lo que el otro les dice que haga, se equivoque o no se equivoque, ¿no? De alguna manera es como, bueno, como coartar un poco el temor, ¿no?, a esa libertad de pensamiento si no estás de acuerdo en lo que te dice alguien que de alguna manera no es ni maestro, porque ellos mismos se catalogan como en las religiones como pastores, sacerdotes o mentores, como quieras llamarlo, ¿no? La sabiduría, quiero decir que es importante, y hablar de runas no quiero decir que esto sea una cuestión de un fanático, sino simplemente la runa lo que hace es asentar un conocimiento transformado en sabiduría a través de la experiencia. Lo que te da son tablas. Esas tablas lo que te da es de alguna manera fortalecer tus pilares como sujeto y como persona. Y eso es importante decir que queda grabado en lo que es en runas, por así decirlo, y esas runas quedan grabadas en nuestro ADN. Y esas runas grabadas en nuestro ADN es lo que cargamos en nuestra mochila, que es la que nos llevaremos cuando tengamos que partir de aquí y vayamos a otro lado. Esas runas y esa información de las experiencias que estamos viviendo a lo largo de distintas existencias en la vida es lo que hace que sujetos como Mozart, por ejemplo, a los 4 años hiciera composiciones que nadie se explicaba cómo alguien con 4 años podía ser un virtuoso tocando el piano sin que prácticamente nadie se lo dijera,
o compusiera sinfonías sin que prácticamente, no sé, se le explicara cómo es el lenguaje de la música, ¿no? Pues precisamente eso es porque hay sujetos que tienen acceso a esa información que ya han trabajado de otras existencias, tienen acceso a ella y de repente, de una manera innata, las manifiestan sorprendiendo a propios y a extraños. José, un segundo. Antes de que continúes, hay algunas cositas que quiero como aclarar o preguntarte. Bueno, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Por una parte, sí que es importante que tomemos conciencia de que el conocimiento que se está transmitiendo aquí no es un conocimiento cualquiera, ni un conocimiento baladí, ni esto sale de 4 libros frikis. Es importante que el oyente, más allá de que conecte más o menos con esta información, pero sí tomar conciencia de que realmente se está transmitiendo una información profunda, potente y que afecta a todas las esferas de la existencia. Por otra parte, José, cuando nombras a Gurdjieff, mucha gente puede que no sepa a quién te refieres. Yo por lo poco que he leído de él, ¿no? Pero era un maestro místico, un escritor y compositor de origen ruso, ¿no? Creo que era, si no me equivoco, de origen ruso, vivió en Rusia, pero él creo que era de origen armenio, si no tengo malentendido. Sí, tenía nacionalidad rusa, pero nació en Armenia. Efectivamente, llevas toda razón. La nacionalidad Sí. era rusa, pero el origen era armenio. Y fue un hombre muy importante a lo largo de su trayectoria vital. Correcto, correcto. Él era, de hecho, era un mercader, o por lo menos se hacía pasar como tal. Y de alguna manera, a ver, él como gran filósofo que fue, trató de darle, pues, ese, digamos, ese sentido metafísico a la filosofía, que realmente es tremendamente complejo. Lo digo porque estudiar todo lo que es la temática en torno al funcionamiento del carbono y los hidrógenos y los nitrógenos y el oxígeno, cómo se forma, pues no sé, desde un H12, un H16, o sea, cómo influyen, digamos, todo el entorno que rodea a la máquina humana para realmente generar con oxígenos, con el carbono que tienes según el radical, del radical no, el subíndice que te acompaña, el oxígeno que respiras, los nitrógenos que son las emociones que recibes, digamos que alquímicamente eso lo que produce son unos resultados que lo que dan son unos hidrógenos con una calidad que son alimento de unos o alimento de otros, cuando realmente digamos que ese es el juego de energías del que tantas veces hemos hablado en otros programas, ¿no? Que es lo que realmente como máquinas que somos realmente vamos de alguna manera destilando en base a lo que comemos, a lo que respiramos, a las emociones que nos influyen, incluso son las peores los nitrógenos, porque nitrógenos, o sea, una alimentación muy equilibrada con un oxígeno muy puro, pero con unos nitrógenos que sea, ¿qué te puedo decir?, una vida tormentosa, pueden hacer que, digamos, en esa ecuación los carbonos y el oxígeno sean totalmente volteados y tener un resultado con una destilación, dando unos resultados de unos hidrógenos pésimos. Gurdjieff hablaba de un equilibrio de un hidrógeno H48 para estar aquí, creo que se llama el estadio de Luna 2, me parece, la Luna 2 o algo así creo que le llamaba, y estamos entre hidrógenos, generamos para esas entidades tan enemigas nuestras, que son los demonios, son hidrógenos que se nutren y energéticamente les proveemos a partir de la producción y generación de hidrógenos a partir del 48 tendiendo al 96 y al hidrógeno 192. Bueno, este rollo que te estoy soltando van a flipar muchos de los que no estén un poco detrás de lo aparente o hayan seguido el camino de Gurdjieff, porque quiero decir que es un tema tremendamente complejo, lo que es la química del carbono que Gurdjieff nos explicó. Pero bueno, Ouspensky, que es un alumno de él, intentó de alguna manera simplificarlo para que fuera más llevadero y más llegadero a más gente. Pero bueno, el cuarto camino es un camino muy exclusivo de Gurdjieff y murió cuando él murió. Vale, aquí es importante aclarar justo con lo que estás diciendo, porque hay personas que pueden verse en un momento dado sobrepasadas porque es la primera vez que escuchan determinados conceptos y terminología, pero yo siempre digo que si aún así hay un interés que te atrapa con lo que uno está escuchando, es que uno tiene que estar escuchándolo. Y en ese sentido ya aclaraste en un programa que detrás de lo aparente, en el blog, lo aconsejable es comenzar a leer los artículos que empiezan a publicarse en el 2011. Es decir,
leerlos por orden cronológico para tratar de empezar a empaparse y a entender esta información. Luego, por otra parte, cuando hablas del cuarto camino, luego nombras el quinto camino de la cinta de Moebius, ¿vale? Que ahí ya mencionas a Morfeo de Gea. Simplemente, aunque sea un mínimo apunte sobre Morfeo para acercarle un poquito al público que ahora mismo pueda estar escuchando el programa y no sabe exactamente quién es Morfeo de Gea, aunque sea algún apunte que nos acerque a él. Con su quinto camino de la cinta de Moebius, que por cierto, podrías sacar, David, qué es la cinta de Moebius para el público, aunque sea muy, muy resumido. Sí, bueno, Morfeo de Gea es, para mí es un mentor, es mi maestro, en definitiva, es un sujeto que en una orden esotérica, llamada así, tendría un grado alto de iniciado, que sería, digamos, el grado de Amasterdamo, ¿no? No es un Amasterdamo que llegue, por ejemplo, al grado del que fue José Jesús Cristo, pero es un sujeto que, digamos, que de alguna manera está ya no conectado, está conectado directamente, muy conectado con la fuente, ¿no? Él en su proceso y en su trabajo, con más de 30 años de preparación para ser comunicador, te puedo decir bueno, y antes de abrir DLA, él tuvo una preparación en distintas escuelas, desde escuelas de Orden Rosacruz, por familiares y su propia mentora, era un grado 33 o algo así de la orden, pero no de la masonería, sino de la Orden Rosacruz, y no sé qué grado Illuminati. Bueno, es que no quiero entrar en estas cosas porque la gente se va a asustar. Pero bueno, Morfeo, en definitiva, eres el creador de todo esto que estoy contando y me estoy nutriendo. Y cuando realmente llegó al cuarto camino de Gurdjieff, el mundo se le vino abajo porque se dio cuenta de que con Gurdjieff murió el cuarto camino y realmente se quedó como desamparado, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya llega un momento en que uno está desesperado, entonces se encuentra y empieza a darse cuenta de que tiene que iniciar el quinto camino. Y ese quinto camino es el de la cinta de Moebius, que como definido rápida y de una manera corta, el quinto camino sería el camino de la luz del espíritu y el reflejo en la materia, también conocido, como he dicho, y decías, como la cinta de Moebius. Este camino es un camino, digamos, que se recorre de una manera bionívoca, donde uno trabaja su lado interior para conocerse realmente quién eres, cómo eres, para qué has venido aquí, qué es lo que tienes que hacer. Eso es un trabajo muy interior que cada uno en su particularidad tiene que estudiar. Y a partir de ahí, cuando empiezas a conocerte y empiezas a entender lo que son las señales del camino y empiezas a saber un poco cuál es tu misión y propósito por el que has enlazado, entonces ya de alguna manera tu camino empiezas a rodarlo y empiezas a ser un buscador e encontrador de tu propia verdad. Lógicamente las preguntas son inevitables, obviamente, ¿no? Pero en este caso, ya te digo, se trabaja el camino interior y a su vez lo que haces en el interior lo proyectas en el exterior. Es decir, imagínate que dentro de lo que es la cinta de Moebius es como ese infinito, es un 8, donde en un momento dado el borde exterior, digamos, que cambia a ser el interior y el interior pasa a ser exterior. Es como, digamos, como si cogieras un círculo, hicieras como un trenzado en forma de 8 y te das cuenta que según recorres el lado exterior hay un momento que el lado exterior cambia y termina siendo el interior y el interior termina siendo el exterior. Eso quiere decir que lo que uno se nutre en su interior, analiza, se va conociendo y con la acción va proyectando hacia afuera, de alguna manera vas teniendo resultados en las dos direcciones. Hay como esa correspondencia biunívoca que se hace en el instante, ¿no? Esto es una manera un poco filosófica de expresarlo y probablemente a lo mejor para algunos puede decir algo, para otros no puede decir nada y para otros me entenderán y querrá decir mucho porque ya llevan tiempo conociéndolo. Vale, perfecto. Va quedando todo nítido y claro. Y yo también quiero comentar, para personas que tengan todo el interés y se mantengan en esta saga y en este capítulo que estamos haciendo ahora, bueno, para alguna persona que pueda asustarse, realmente una de las cosas que a la gente le viene a la cabeza a veces es ese miedo de esto de que me están hablando, estos quiénes son. Y viene la palabra secta, que se utiliza de muy mala manera en multitud de ocasiones. Yo sí que quiero comentaros que llevo muchos años leyendo Detrás de lo Aparente, he participado en sagas, en documentales, de forma humilde y modesta, pero al mismo tiempo me he sentido muy privilegiado. Tengo grandísimos amigos en Detrás de lo Aparente
y os puedo asegurar que son personas tan normales como vosotros y como yo. Son seres humanos de andar por casa con sus luces y sombras y sus logros y sus miserias, pero son personas con un afán de conocimiento, de investigar, de profundizar, de autoconocerse y que no se conforman con esa, digamos, realidad ordinaria que nos muestran las élites y nos muestra la industria del ocio y nos muestra esta realidad con minúsculas, ¿no? Entonces, en ese sentido, os puedo decir que merece muy mucho la pena indagar y creo que es muy de agradecer que haya personas, empezando por Morfeo, en su momento Gurdjieff y otros tantos y tantos a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, pues que han ejecutado el plan al que vinieron y es tratar de ayudar al ser humano a abrir los ojos. Y no solamente Morfeo, sino personas como José Manuel, yo le doy mucho valor en cuanto a, pues eso, tratar de sacar a la luz pues informaciones que no son habituales y que para muchos es mejor que no las sepamos, ¿no? Así que en ese sentido yo me muestro muy agradecido y os animaría a que continuéis escuchando, reflexionéis y que os fiéis de lo que sentís en cada momento, pero que merece muy mucho la pena. Esto es un canal muy modesto, pero la información que aquí se está entregando puede ser modesta en el mejor sentido de la palabra, pero desde luego tiene un potencial tremendo. Así que os animo a que continuéis. Vale, José, pues puedes continuar. Por cierto, cuando hablas del grabado rúnico en el ADN, bueno, pues igual, perdona que te haga matizar algunos vocablos, ¿no? Pero, ¿qué es una runa? Para si alguien nos está escuchando y no sabe qué es exactamente una runa. Bueno, la runa se podría decir que es como si fueran bits de información que se van, digamos, rellenando en nuestro ADN. Ese volcado de runas, digamos que según tú como sujeto vas evolucionando, vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencias y, digamos, vas ganando solidez en lo que es la formación de tus propios pilares, digamos que esas certezas que tú consigues en cada paso que das en el camino, de alguna manera tú las depositas y las grabas en algún lado. Entonces, esos son, digamos, ese proceso de grabado de información por no llamarlo bit, se podría llamar de alguna manera, pero bueno, desde el punto de vista de la información que trabajamos nosotros, se graban en formatos de runas, que no son no tienen que ver nada con las runas nórdicas de los vikingos, sino que se llama así cada X años, creo que es cada 7 años. Esto es como un tablero de ajedrez, donde digamos cada runa ocupa un cuadrado y según se va rellenando, cada más o menos 7 años hay un volcado de esas runas que va a parar digamos, por decirlo así, a unas librerías de Horizonte, donde de alguna manera lo que somos y como vehículos que representamos al ser, que realmente es lo que somos, ¿no? La representación del ser como vehículos en una existencia en la que venimos a hacer un trabajo que viene de una inquietud o una necesidad que el ser tiene, ¿no? Entonces esa información queda ahí recogida y grabada en esas librerías y en un momento determinado, como ahora después explicaré, cuando viene el proceso del llamado de la sangre y tenemos otra misión, otro trabajo que hacer, de alguna manera lo que hemos ganado y hemos adquirido con nuestro esfuerzo y sudor de la frente es lo que de alguna manera tenemos accesible para poder afrontar retos y para poder afrontar escenarios en los que nos vamos a ver para cumplir misiones que tendremos que hacer, bien sea en este espacio y en este tiempo, en este bendito planeta o en otro espacio y tiempo de otro punto de la galaxia, del cosmos o de otro universo. Vete tú a saber en la forma o figura que pudiéramos adoptar. Incluso no tendría ni por qué ser una materia tan densa como puede ser la unidad de carbono o el sujeto de carne y hueso que a día de hoy representamos. No sé, José, si con esto soy explícito o no, pero es que a veces hay preguntas que es como si tú trajeras a Mitoa, te lo comentaba el otro día, y a un comandante de vuelo le dices, Mitoa, la gente es que quiere, con una entrevista de menos de 2 horas, quieren ser expertos para ponerse a los mandos de un avión y despegar con él y ir a Nueva York, ¿no? Entonces, claro, a veces son procesos imposibles, ¿no? Porque son años de trabajo y cosas que por mucho que quieras transmitir, si no hay una preparación y una formación adecuada, muchos no lo van a entender.
y a veces no se trata de que te entiendan, sino de que esto realmente sean zarandeos, sean como chispazos que a algunos les puedan ayudar a conectar cierta información que tienen ahí colgando y puedas unir hilos, le puedes ayudar con el chispazo, o bien les anime a que investiguen y busquen y se crean a sí mismos, que es de lo que se trata. Eso es, perfecto, perfecto. Esto me encanta y lo decís mucho, ¿no? Y efectivamente, por eso yo decía antes que más allá de que esto resulte muy novedoso e impactante, lo importante es que esto sea un estímulo. Y con que una sola persona que te está escuchando resulte estimulante para ella empezar a investigar, ya sea con el blog de Detrás de la Aparente o ya sea con empezar a leer a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a los presocráticos, da igual, o Gurdjieff y otros personajes de la historia, como si se quiere leer la saga Caballo de Troya de JJ Benítez, da igual, pero el caso es estimular y que uno se haga preguntas. Es que eso es importantísimo y aparte que me parece en nuestro viaje de vida humana, me parece muy divertido. Realmente, aparte de que es apasionante el autoconocimiento y conocer la realidad y saber cosas que a uno no le cuentan habitualmente, a mí me parece además divertido. Entonces animo a la gente a que investigue. Y bueno, pues si quieres avanzamos porque tengo que decir que además José me ha mandado bueno, me ha enviado un documento que es una joya, como para ayudarme a mí como guía de estos programas, ¿no? Y es un documento eh, perfectamente elaborado, rico, completo, y yo sé el esfuerzo que hay detrás para tratar de resumir y ese resumen hacerlo de la manera más comprensible, porque detrás efectivamente hay una cantidad de información infinita y a veces muy compleja. Entonces yo ahí te doy las gracias porque lo has hecho de manera bueno, que hasta yo pueda, pueda entenderlo. Vale, pues ¿te parece que avancemos con pues un capítulo que tú mencionas, que es nacer y partir? Es un proceso bien estructurado. Nacer, partir es un proceso bien estructurado. Bueno, la verdad no es un tema baladí, como bien decías. Me ha costado, en lo personal y en mi trabajo, darme cuenta de ello y realmente reflexionar y decir, jo, es que es verdad. Es que realmente no hay nada que esté librado al azar y, no sé, Einstein ya lo decía, ¿no? Que Dios no juega a los dados, ¿no? Sino que todo está perfectamente orquestado y estructurado. Los planetas no chocan entre ellos, no hay catástrofes en las órbitas, digamos que dentro de, no sé, de los miles y cientos de miles y millones de galaxias que puedan haber y todo lo que pulula por ahí, y realmente que todo lleva un orden, ¿no? Y unas cosas, digamos, el movimiento de unos astros influyen sobre otros para que las condiciones, bien sean de vida o no de vida, depende de lo que tengamos con ello en cada sitio, se puedan dar. Pero mira, quería decirte que en este sentido, yendo un poco al grano, el método científico entiende como vida lo que nosotros desde un punto de vista metafísico llamaríamos lo que es una existencia. Lo vengo a decir porque la existencia nosotros la comprendemos desde el punto de vista metafísico como el intervalo de tiempo que hay entre el hito que implica el nacimiento y el hito que implica la muerte. Estamos hablando entre nacer y morir, quiero decirte, un hito es un punto a partir del que, digamos, de ahí en adelante y de ahí en adelante, como diría, hay un cambio dimensional. Lo que estamos es haciendo un cambio de realidad dimensional donde, por ejemplo, antes de nacer, me refiero del alumbramiento, pues nos estamos creando y desarrollando en el vientre materno. Estamos ahí en ese crisol, estamos, digamos, transformándonos desde vida celular hasta lo que realmente es la figura definitiva del ser humano durante 9 meses. Nos estamos, digamos, constituyendo, nos estamos formando en un entorno que precisamente no es el fluido aire, sino que es líquido amniótico. Cuando llega el momento de que esa etapa, digamos, termina en la realidad donde nos estamos desenvolviendo, porque pasan muchas cosas desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, pasan muchísimas cosas, tantas como que es nuestro proceso evolutivo desde que éramos vida microorgánica, éramos vida, ¿cómo diría? Éramos elementos totalmente separados hasta que realmente, no sé, pasamos por una etapa donde somos larvas, tenemos también la forma esa de reptil que tenemos también cuando vamos creciendo, e incluso hasta tenemos esa parte del cerebro reptiliano que le llaman, ¿no? Y terminamos siendo al final
la composición definitiva y la estructura que tiene un ser humano. No solamente en la parte humana, sino también en la parte que se nos otorga para lo que es llevar un poco como estandartes en el planeta de lo que es ser los portadores de la consciencia, que es esa chispa divina que emana directamente de la fuente en un proceso que dentro de la información que tenemos y manejamos detrás de lo aparente te voy a ir detallando. Entonces, bueno, quiero decir que la vida nosotros la entendemos como un proceso continuo con distintos saltos donde estamos cambiando lo que decía antes de traje para poder existir en distintas realidades dimensionales, porque hay cambios dimensionales, en este sentido tengo que dejarlo claro, y de alguna manera hay que adaptarse con el traje adecuado a cada cambio que tenemos. Con esto quiero decir que si antes de la concepción no éramos nada, digamos que éramos, no sé, estábamos los espermatozoides de nuestros padres y nuestra madre y el óvulo, digamos, eran elementos separados. Qué curioso que cuando ambos, fíjate que de tantos millones y millones de espermatozoides en una eyaculación, uno solo es capaz de fecundar un óvulo. Fíjate lo complicado que es de llegar. Cada cosa cara. Exactamente, efectivamente. Efectivamente, fíjate que hay un proceso anterior a ese y cuando partimos, que termina la existencia, hay un proceso posterior. Y en cada uno ocupamos un traje para poder adaptarnos al entorno en el que nos vamos a mover, de alguna manera como sujetos o como vehículos que en cada estadio o realidad dimensional en la que nos adentramos, hacemos un repaso y un trabajo de lo que ha sido esta existencia, que es lo importante, lo que hacemos en la materia, para luego, terminar en un proceso de limpia, de cura, de sanación, hasta poder retornar de nuevo a casa, que es lo que antiguamente, no sé, podía llamar el mismo Nietzsche o podía decir Hermann Hesse cuando hablaban de ese eterno retorno, ¿no? Vengo a decir la importancia de lo que tiene lo que es dentro del ser humano, la importancia que es el crisol materno. Fíjate la importancia con toda esta historia que estamos viviendo ahora mismo de política antimasculina, anti-hombres, cuando realmente la mujer siempre ha sido venerada, ¿no? Y ha sido el alma, ¿no? Porque entre otras cosas, fíjate, el portal dimensional, si se quiere decir así desde un punto de vista metafísico esotérico, el portal dimensional de la entrada de un nuevo ser en esta Matrix realmente lo tienen ellas. Realmente nosotros lo que apuntamos esa parte, ese pequeño porcentaje a través de un espermatozoide, realmente el resto lo ponen ellas, ¿no? Y ellas son... Jorge, si me permite, lo dejamos aquí un momentito, vamos a hacer un pequeño receso y ahora continuamos, ¿vale? Ok. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss? What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen? Tell me what's in a dream? I know it's really rather stupid of me, but I honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised at how quickly I become so slow. What's in a kiss? Sí, estábamos hablando en el punto 10 de los que te he pasado, donde hablábamos de que nacer y partir son procesos que están bien estructurados. Sí, algo te quería preguntar aquí con respecto a cuando habláis de propósito o misión y hay un pacto antes de nacer. Esto es fundamental para empezar a entender de qué va todo esto. Es que antes de nacer pasa algo y aquí habláis de lo pactado antes de nacer.
Nacer y Sí. morir, y lo que es nacer y morir. ¿Nos puedes ampliar un poquito esta cuestión? Sí, luego lo iremos viendo en los puntos posteriores que te he pasado en el guión, de un poco de la composición de lo que hablaba antes, ¿no? De lo que hablaba Nietzsche, lo que hablaba también Hermann Hesse, en lo que es ese eterno retorno, donde realmente, quiero decir, va todo ligado a lo que hablábamos, y me remito otra vez a la multidimensionalidad del ser humano, ¿no? Esa posibilidad que tenemos cuando lo vuelvo a repetir otra vez, que Jesús Cristo decía que dioses sois más los habéis olvidado, es precisamente por eso, porque somos de alguna manera como tenemos la capacidad de ser, porque somos el ser en realidad. Esto lo dejo claro, aunque a Erika, por ejemplo, la llevo un poco mártir y a veces un poco le gaste bromas, ¿no? Pero es un proceso donde realmente a veces hablamos del camino, del retorno a casa, de la existencia, y precisamente es eso. O sea, el proceso que contempla un trabajo-misión viene a partir de lo que es el llamado de la sangre, porque el ser, de alguna manera, siente la necesidad de conectarse y vivir una experiencia, aunque realmente desde un punto de vista superlativo todo está controlado, no hay nada que escape al control, nada está para sorprender, pero sí que a veces, digamos, el experimentar entre la teoría y la práctica realmente pues tiene su sustancia, tiene como diría, tiene sus diferencias, ¿no? Y entonces el ser necesita de alguna manera vivir una nueva experiencia, una nueva misión, y para eso lo que necesita es, en un escenario adecuado y acotado, digamos, a un vehículo que lo represente y vaya, como diría, como recogiendo datos, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, en ese camino y ese trabajo, que es el que estamos aquí soportando en esta existencia desde que nacemos hasta que partimos, estamos precisamente pues para dos cosas: descubrir nuestra misión, cuál es, que para ello nos borran la mente, porque si no, no tendría sentido venir aquí y saber lo que tendríamos que hacer, porque el que tenga que freír un huevo lo freiría y diría, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, tú tienes que saber que tu misión, si es venir aquí, es la de freír un huevo, pues será como lo tengas que hacer, será con tus medios, pero como tu huevo no va a haber otro, y lo harás cocido, lo harás hervido, lo harás al horno, lo harás frito, lo harás en forma batida para hacer una tortilla, lo harás, no sé, con patatas fritas, por decirte algo, pero será tu huevo, el que tú has aprendido a hacer, y es el mejor huevo de todos. Y esa es una misión tan simple o tan complicada como pudo ser la de Jesucristo, de venir aquí, pues precisamente no solamente digamos, a salvar a la humanidad de lo que son los demonios, sino también a salvar al planeta de los mismos, ¿no? O sea, imagínate qué puntos extremos tan distantes y tan, digamos, tan tremendamente complicados para un sujeto, ¿no? Que viene para hacer una misión. La misión, no sé, de Morfeo, para la que se ha preparado, no es la misma que yo pueda tener. Pues bueno, de alguna manera me sumo a ella, como otros tantos y otras tantas personas que estamos en ese propósito, cumpliendo, digamos, esa misión individual, cada uno en lo suyo, aparte de que dentro de, no sé, por decirte algo, detrás de lo aparente, cada uno suma en su parte, y luego tenemos nuestra plantilla existencial que hemos pactado de antemano antes de venir aquí en los mundos superiores, ¿vale? Es lo que de alguna manera tenemos que ir descubriendo. Luego, cuando partimos, ya digo que el camino continúa, hay una serie de procesos, que hay una liberación de cuerpos de los que tenemos, que son 7, como iré hablando ahora de ellos, y vamos, digamos, que mudándolos, ¿no? Y vamos viviendo en distintos estadios dimensionales o realidades, como se quiera llamar. Vamos viviendo, digamos, un proceso que es lo que sería el camino y el retorno de nuevo a casa, para ver cuál ha sido el resultado de esta conexión, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero esto, insisto, José, lo vamos a ver más detallado en el siguiente. Una cosa, José, José Manuel. Los dos somos José Manuel, por cierto. Somos dos José Manuel. José Manuel al cuadrado, vamos, para entendernos todos. Sí. Pero cuando nombras al ser, cuando el ser tiene esa necesidad,
Bueno, pues hay que elegir un medio físico para experimentar en la materia y, como dices tú muy bien, recoger datos. Así también a grosso modo, ¿qué es el ser exactamente? Es decir, yo mismo, José Manuel Salinas, tengo aquí una identidad humana con mi cuerpo, mi mente, mi identidad con mi documento nacional de identidad, mi nombre y apellidos, mi familia, etcétera. Vale, y estoy totalmente identificado con todo eso, ¿vale? Pero luego está el ser, que es otra cosa. Vale. Mira, a ver, el ser te podría decir que es adimensional, ¿vale? Aunque realmente te estoy hablando de información consciente, te estoy hablando de, ¿cómo te diría? De chispas o partes de lo que sería, llámalo, por no llamarlo Dios, a mí me gusta, y siguiendo el lenguaje detrás de lo aparente, de Morfeo, el do, como la primera nota, el origen de todo. Digamos que a partir de ahí son como múltiples chispas divinas con información, que es información consciente de sí misma, todo emana de la fuente a raíz de, bueno, de una serie de procesos, una serie de grandes proyecciones, no es un Big Bang lo que se produce, pero es que, a ver por dónde me tiro por no meterme en terrenos que desvirtúen un poco el camino. Pero bueno, el ser es una partícula dimensional, pero que se mueve en un espacio matricial de 49 realidades posibles. De esas 49 realidades posibles, 42 son avatares, que son físicas, y de alguna manera 7 son, como diría, son como elementos que están fuera de los vehículos físicos, de los avatares, de los que tú y yo somos uno, por ejemplo, y esos ITs estarían fuera y de cada uno de ellos dependen una serie de avatares físicos, de esos 7 que están por encima de los físicos. En definitiva, esos 49, lo que forman al final de un trabajo, forman lo que sería el llamado cuerpo glorioso. Entonces, claro, son preguntas que es lo que te digo, que me pregunto aquí si tuvieras a este amigo que es comandante de vuelo, si te tuviera que explicar, no sé, qué hay detrás del horizonte artificial de la cabina del avión y cómo se mueve así para saber, no sé, en combinación con el altímetro, cómo sube y baja, ¿no? Pero sobre todo, fíjate, iba dirigida la idea a que alguien pueda pensar, pero yo soy el ser o yo formo parte del ser, porque como tenemos esa mente tan individual y tan identificada con la identidad de aquí abajo, simplemente era por aclarar, si yo, digamos, si en vertical subo hacia arriba, directamente me conecto con el ser. Correcto. Y claro, mucha Mira, gente... el proceso es el siguiente. Cada sujeto que enlaza en esta existencia, cualquiera, puede estar en dos estados, en consciencia o en inconsciencia. Cuando estamos en el proceso de formación en el vientre materno, lo que estamos es directamente en conexión con el ser. Hay una conexión, el cuerpo de enlace, que es el espíritu, digamos que está conectado, ¿no? Ahí hay un trabajo donde realmente hay una conexión, donde realmente no tiene que ver nada cuando partimos de ese estadio de estar en el vientre materno a el estadio donde entramos en la Matrix, ya en la realidad que nos envuelve, donde en lugar de líquido amniótico, como decía antes, como fluido, lo que tenemos de aquí es oxígeno, es el aire, ¿no? Es la atmósfera que nos envuelve, ¿no? A partir de ahí, como diría, hay un cambio de escenario donde realmente precisamente nuestra esfera de consciencia, que es la que está en contacto con el ser, digamos que empieza a revertirse, ¿no? Y de alguna manera la esfera de consciencia lo que tiene dentro es, digamos, la consciencia del ser, que es lo que nos une directamente, es el punto de conexión que nos une directamente con nuestro ser, que está, ya te digo, en esa partícula dimensional que se mueve en otro espacio matricial que es distinto al nuestro, que el nuestro es de 16 realidades, él se mueve en un espacio matricial que es de 49, es un 7x7, el nuestro es un 4x4, ¿vale? Es que estoy hablando en términos que me saben mal hablarlos porque pienso que la gente puede pensar que me lo estoy inventando y realmente pues puedo impresionar porque digo mucho y realmente nadie está entendiendo nada. Es que no puedo decirlo, es que no sabría explicarlo de una manera más sencilla, pero de alguna manera quiero decir, somos el ser cuando estamos en consciencia y estamos desconectados del ser y no hay comunicación y estamos totalmente perdidos cuando estamos en estado de inconsciencia. En estado de consciencia estamos mientras nos formamos, en estado de consciencia
seguimos en los primeros años de haber dado a luz y de alguna manera es cuando empezamos a interactuar con el entorno que nos envuelve y a raíz de ahí, fíjate que la esfera de conciencia, digamos que en lugar de mirar hacia el ser, empieza a mirar hacia afuera, hacia todos los puntos que miran hacia la materia y cuando todos los puntos quedan revertidos, digamos, la conciencia del ser, de nuestra esfera de conciencia, queda totalmente, digamos, sin conexión con nuestra propia entidad física. Digamos que la esfera de conciencia está en el olvido y en el ostracismo y se conforma lo que es la llamada conciencia artificial. Esa conciencia artificial está regida por el programa ego, que a su vez viene metida por el virus del deseo, que lo que nos hace es que mientras nacemos y en los primeros años, el niño, ya te digo, es un proceso de transición donde la conciencia del ser estás conectado totalmente con ella, pero empieza a revertirse, empieza a formarse a través de ahí, digamos, nuestro propio ego y al final, al cabo de los 5 o 7 años, está totalmente la esfera revertida y creemos que somos seres humanos cuando realmente lo que somos máquinas al servicio de una conciencia artificial que se envuelve y dirige por, digamos, patrones conductuales que no son los normales que puede, de alguna manera, explicar que podemos obtener a través del cuerpo de enlace que sería el del espíritu, que nos mantiene conectados con el ser y con la misión y el trabajo que tenemos. A ver si trato de ser sencillo con esto. Los niños ahora mismo los obligan a escolarizar cada vez antes. La temática de cuando tú y yo estudiábamos en párvulos no tiene que ver nada con la de nuestros hijos que estudian en párvulos. Ahora ya, bueno, les meten con 3 años ya, no sé, hasta barbaridades de formas de masturbarse y cosas así, ¿no? Me parece una barbaridad, si es verdad lo que he leído por ahí en ese tiempo. Y eso lo que hace es que se acelera ese proceso de revertimiento. Vale. Fíjate que realmente, a ver, esto es un juego macabro, el hecho de existir, la existencia, es un juego macabro. Si cada uno de nosotros recordáramos de inmediato, no tuviéramos un borrado de para qué es lo que hemos venido, digamos que la existencia, el descubrir, hasta que lo descubres, la existencia sería aburrida, sería monótona. Lo que he dicho antes, freirías tu huevo y dirías, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, tienes que saber primero que vienes aquí a aprender a freír un huevo y luego ya ponerte a ver qué distintas formas, condimentos, elementos puedo tener para freír mi huevo. A partir de ahí, quiero decirte, el juego es complicado y revertir la esfera de conciencia lo que hacen es que, digamos, parte del juego es que tú estés incumpliendo o no llegando a hacer por completo el trabajo por el que enlazas y tengas que estar continuamente, si es posible, viniendo a esta existencia y viniendo a esta existencia no dejas de ser una máquina que lo que está a través del sufrimiento, en este caso es generando una serie de energías que es el alimento de los que existen y viven y tú realmente ignoras que están aquí. Entonces, lo que tratan cuando se dice que esta existencia lo que trata es de los demonios de conquistar almas, conquistar almas se refiere precisamente a eso, a que realmente tú no logres enlazar con la misión que tienes y de alguna manera esa misión esté incompleta y tengas que estar volviendo a venir, será en esta línea de tiempo, o sea, en esta época de la línea de tiempo en la que nos desenvolvemos, o será en otra, pero realmente tú vas a estar viniendo para repetir y repetir lo que tienes que hacer hasta que al final lo hagas, porque es una necesidad que hasta que no esté cubierta, el ser no va a poder decir se terminó el trabajo. No sé si con lo que me he enrollado, José, me he podido explicar o no. Yo sé que es muy complejo, soy consciente de la complejidad de la información, de lo difícil que es transmitirla de la forma más sencilla y al mismo tiempo soy consciente de que puede haber personas que quieren saber más, etcétera, pero es verdad que no te puedo pedir que desarrolles todo porque esto sería una barbaridad y tampoco es cuestión de abrumar, ¿no?, al oyente, pero yo creo que sí que lanzas claves que se pueden más o menos entender e ir tirando un poco de hilo. Así que por mi parte esta parte está bien explicada. Y insisto que quien tenga más ganas y más necesidad de investigar y de curiosear, pues hay infinitas fuentes de información de toda índole, pero desde luego en cuanto a lo que José está transmitiendo, tenéis el blog Detrás de lo Aparente, que está muy bien estructurado, es muy fácil para navegar por él y ahí están todos los artículos desde el año 2011 para empezar uno pues al final a ingresar en su propia universidad, de alguna manera. Bien, correcto. Aquí hay un
la parte que llamas del alfa a la omega existencial. Sí, pero antes, José, mira, de este punto que es importante sobre el proceso, cuando hablo que es un proceso tanto nacer o partir, quería dar unos matices, unas pautas que son importantes. Adelante. Correcto, mira, decían en el anterior programa que el proceso está bien estructurado y realmente el método científico lo que le llama vida a lo que desde un punto de vista esotérico, metafísico, si se quiere decir, le llamamos existencia. El hecho de decir la palabra muerte significa, eso impone, impacta, hace que el sujeto sea, digamos, repulsivo a poder seguir hablando de ello porque es un tema que incomoda y no satisface. Y te lo digo porque esto lo he podido comprobar con gente allegada del mismo entorno en el que me muevo, ¿no? Que no es un tema que sea fácil de digerir y atractivo de abordar. Pero bueno, realmente es como es. Yo, si no lo hubiera podido hacer así, no podría haber ayudado a mi madre y a mi tía para prepararlas en el acompañamiento en el momento de la partida, que eso será parte de otra serie de entrevistas que vendrán después. Pero para mí ha sido fundamental y con esto me ha valido de sobra lo que he hecho por mi madre, sinceramente. Me ha valido de sobra todos estos años de trabajo, aunque haya sido solamente por acompañarla y saber y garantizar que mi madre partió en paz y sobre todo porque me lo dijo ella, limpia. A partir de ahí, ya te digo, es un trabajo y te vengo a decir que la existencia es una etapa desde que naces hasta que partes. La vida continúa desde el momento, desde ese hito de la muerte, solo que cambiamos de traje, como decía, y pasamos a otro escenario donde vamos a seguir, digamos, ya empezando lo que es el retorno a casa, pero haciendo una limpia de lo que ha sido la misión o el propósito que nos trajo anteriormente al plano físico, donde nos hemos desenvuelto y donde nos hemos desarrollado desde el nacimiento hasta el momento de la partida. Fíjate que realmente la ciencia, todo lo que nosotros desde un punto de vista metafísico podemos hablar y seguiremos hablando en esta serie de entrevistas, la ciencia, todo lo que vaya más allá de la razón, que no pueda explicarlo a través de la razón, que no sea visible, palpable, medible, no sé, cuantificable, más allá de lo que es el espacio y el tiempo de la muerte, que vaya fuera de estos patrones acotados, realmente no entran. De alguna manera son hasta negacionistas, ¿no? Se puede decir que incluso hasta los mismos médicos son negacionistas con el tema de las existencias, las experiencias cercanas a la muerte que le dicen, ¿no? Fíjate que ya esto lo dejan como un poco más en el terreno de la religión, que es la antagonía a la ciencia, o lo dejan también un poco de la mano del terreno de la filosofía. Pero en definitiva, lo que quiero decir, y es importante desde el punto de vista metafísico o esotérico, que es, digamos, es tener una mente más abierta, más abarcativa. Y es muy importante decir que la existencia es en realidad escuela de vida. Esta definición me gustaría remarcarla cuando digo que la existencia es escuela de vida, porque la vida, insisto, que la existencia estamos en un aprendizaje continuo como avatares, que como he dicho antes, vamos recogiendo datos, grabamos runas. Cuando tenemos otra misión que volver, sea cuando sea en espacio y tiempo, que no tiene que ser el lineal donde existimos, esas runas las recuperamos porque son acordes a la misión que tenemos. Es decir, no te van a mandar los mundos superiores a cumplir un trabajo de una misión del ser cuando realmente, digamos, un avatar suyo no está preparado para poder afrontarla. Sería absurdo, ¿no? Entonces, conforme tú vas, digamos, ¿cómo te diría?, ganando puntos, vas teniendo armas con las que poder desenvolverte, digamos, los retos son distintos, unos son más bonitos, otros son peores, otros son agónicos y otros son a lo mejor un paseo en lancha. ¿Por qué no? Todo en la creación se puede dar. Entonces, fíjate que, ya te digo, la existencia, el ser lo que siente es, como decía antes, la necesidad de encarnar en una máquina, que somos el ser humano, y lo que nos otorga es, digamos, de alguna manera, esa chispa divina que hasta que perdemos la conexión y se revierte la esfera de conciencia y pasamos a trabajar con la conciencia artificial, es realmente ¿cómo diría?,
es el riesgo que, digamos, que corremos y por el que nos vemos atrapados y luego tenemos que volverla a revertir cuando te das cuenta que está revertida para que esos mismos puntos que miran hacia la materia vuelvan a empezar uno a uno a mirar hacia la consciencia del ser. Te iba a comentar, mira, que esto, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Lo de la esfera de consciencia y algo es que me estaba hablando y fíjate que me vienen imágenes y para ti y para mí, que somos dos niños grandes, no sé si te acuerdas de los dibujos de Mazinger Z. Por favor, míticos en nuestra infancia. Bueno, pues mira, Mazinger Z, imagínate, Mazinger Z, si a Koji Kabuto y al planeador no lo tiene dentro, es una máquina inerte, que tiene un poderío brutal, capaz de desafiar a titanes, pero si no tiene algo y alguien que viene en un planeador y dentro de ese planeador está una entidad que es el famoso Koji Kabuto, que es quien dirige a la máquina, le dice a la máquina cuál es la misión que tiene que hacer y qué es el trabajo que tiene que desarrollar en cada episodio que veíamos cuando se enfrentaba a distintos robots. Buen ejemplo. ¿Vale? No sé si explico. A ver, no es lo mismo, pero a ver si se explica. O sea, el Mazinger Z es como si fuera nuestra parte humana y el planeador y Koji Kabuto es la esfera de conciencia y dentro el propio Koji Kabuto sería la conciencia del ser. Bueno, escucha, habría que añadir, ya para rematar, que el Conde Brocken, el Doctor Infierno y el Barón Asler son esas figuras que también existen en esta realidad, de demonios y malos. Pues mira, el ejemplo viene que ni pintado la ampliación que das, porque realmente, no sé, estaba diciendo, a ver cómo coño os explico lo que estoy diciendo de una manera que se pueda entender, ¿no? Entonces me ha venido me ha venido este flash y digo, se lo tengo que contar porque seguro que lo va a entender. Pero es muy bueno. Pero bueno. Es muy buena la analogía, de verdad, Mazinger con el planeador y Koji Kabuto, perfecto. Hasta que no llega el planeador y la consciencia, que es Koji Kabuto, ahí está, en una piscina sumergido el robot y el robot, fíjate el potencial que tiene y es capaz de hacer nada por sí mismo porque necesita una consciencia que lo dirija, ¿vale? Bueno, fuera de bromas y, oye, si sirve este ejemplo para comprender un poquito mejor este punto que hemos hablado, pues perfecto. Pero bueno, resumo en este punto. Mira, nacer o morir, quiero decir que son dos hitos, frontera, entre diferentes estadios o realidades dimensionales en las que recalamos mientras dura el viaje que estamos haciendo de cara al regreso a casa tras la misión que nos ha sido asignado. Por tanto, se puede decir que nacer o morir son mojones, son lindes que lo que hacen es marcar el principio y el fin de una estancia de lo que es la existencia en la que enlazamos y da que, digamos, una vez ingresamos y se inicia un proceso que es parte del viaje que vamos a llevar en adelante o emprendemos hasta la vuelta a casa. Y te vengo a decir un poco, ya hablando del método científico, fíjate un poco que hasta ya la ciencia y la cuántica, sobre todo esto que estamos hablando del ser y la conexión, esto tiene que ver bastante y lo explicaría muy bien el entrelazamiento cuántico. Pero mira, dice Arthur C. Clarke, el escritor de 2001, Odisea del Espacio, dice que una frase muy buena, dice, cuando un científico distinguido, pero anciano, afirma que algo es posible, es casi seguro que tenga razón. Pero cuando afirma que algo es imposible, es casi seguro que esté equivocado. Yo, no sé, comparto bastante lo que dice Arthur C. Clarke, o sea, todo lo que esté dentro de la ciencia, dentro de sus acotaciones, es factible, es posible, tiene razón, pero cuando se sale fuera de la acotación, ya son negacionistas y empiezan a decir que realmente, no sé, las experiencias cercanas a la vida, o como se dice, experiencias cercanas a la muerte, se tachan de fantasías, se tachan de alucinaciones, se tachan también a veces de que uno quiere llamar la atención. Y busco, digamos, un poco la manera de que se le haga caso, ¿no? Por eso, José, es tan de agradecer cuando de vez en cuando aparece algún científico, o por ejemplo en este caso el cirujano, el doctor Manuel Sanz Segarra, y él en la última entrevista que yo he visto, que ya recomendaremos en el último programa, cuando recomendemos otra vez ciertos libros, autores, y después de hablar de experiencias de nuestro entorno, etcétera, pero él precisamente hablaba de eso, de cómo hay todavía, cuando él se atreve a hablar de lo que habla desde su experiencia absoluta, pues aún así pues, se encuentra en su sector, en su ámbito profesional, se encuentra pues ese negacionismo, aunque yo creo que cada vez hay más científicos que entienden que la ciencia
tiene que estar abierta a todo. Y permíteme un solo comentario que me llamó mucho la atención hace unos meses. Escuchando a un astrónomo llamado Santaolalla, es un chico muy interesante, y le preguntaba al entrevistador si él, como científico y astrofísico, podía negar o negaba la existencia de Dios, y él contestaba lo siguiente: conocemos una mínima parte, pero mínima parte del universo. Dice, ¿con qué vanidad o altivez puede la ciencia o un científico afirmar rotundamente, porque sí, que Dios no existe? Dice, yo no soy capaz de decirte que existe, pero lo que no te puedo decir es que no existe, cuando no conocemos prácticamente nada. Esa es la mentalidad flexible y abierta, y es la que al final puede abrir caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice Arthur C. Clarke me parece totalmente acertado. Sinceramente es que es así. Sí. Sí, José, Correcto. continúa con tu... Sí, te quería decir que la verdad, a ver, llegados a este punto, a ver, médicos que se han preocupado de estudiar lo que es un poco las experiencias cercanas a la muerte, como se les ha bautizado, caso de Manel Sansegarra, no sé, caso de Enrique Benito, por ejemplo, que es más un médico de cara a los paliativos y más habla más acerca de lo que es la parte del acompañamiento y cómo afrontar un poco cómo trabajar desde un punto de vista los momentos últimos de una persona o de un sujeto en lo que le queda. Sam Parnia, por ejemplo, es otro médico que me parece muy interesante. Este es de UCI y, no sé, tiene, como lo comentaremos luego, creo que tiene ahí alguna experiencia donde llega a decir que hay una serie de subcorrientes que una hora después de notificar lo que es la muerte clínica por parada cardiorrespiratoria y encefalograma plano, hay una subcorriente que él ha detectado que aún de alguna manera aún existe actividad cerebral, ¿no? O sea que debemos decir que ya hay médicos que empiezan, no sé, el propio cardiólogo del que hablábamos también, Pinbal Lommel, es un sujeto que lleva un estudio grandísimo desde el año 75, creo que es, lo dijimos, todo lo que son experiencias cercanas a la muerte de gente que se ha ido y ha vuelto. O sea, cuando empiezas a ver que hay tantos casos y gente que dentro de lo que es el negacionismo de la medicina, porque sale fuera de sus estándares lo que los pacientes que han vivido y con miedo algunos no han dicho y otros que se han atrevido, se pueden ver en un apuro. Ha habido médicos que han dicho, bueno, no puede ser normal que alguien describa en el momento que le estábamos atendiendo en la mesa de operaciones lo que estaba viendo porque estaba pasando y que a su vez sepa, visto a vista de pájaro, lo que estaba pasando en dependencias de lo que es la urgencia de un hospital, a otro que lo estaban atendiendo de tal y de cual, de una operación de cadera, según decía Manel, el doctor Manel, y lo decía que luego él lo comprobó y efectivamente es que estaba pasando eso ahí en el momento que estaban atendiendo a este sujeto que partió, o sea, que estaba, digamos que en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y luego volvió, ¿no? Entonces realmente ya cuando ves que la ciencia se abre un poco más hacia lo esotérico, que la ciencia en definitiva la ciencia lo que no puede explicar lo llama pues no sé, como esotérico, metafísico, de alguna manera lo dejan en ese terreno porque realmente se ven incapaces de explicarlo con las herramientas que tienen, ¿no? Les falta un poquito la renuncia de imaginación, ¿sabes? Entonces, pienso que a veces han dicho por estos médicos de los que estamos hablando que los propios negacionistas de las experiencias cercanas a la muerte son ellos. Incluso estoy convencido que muchos médicos de UCI conocen y saben de casos que les habrán contado y, bueno, la verdad que no los divulgan o no los hablan porque realmente sería tacharlos de locos o que realmente están en un trabajo tremendamente más allá de lo que es el estrés que soportan cada día en un hospital, ¿no? Quedan, y además el miedo a la estigmatización, que tus propios compañeros te pueden mirar como un bicho raro. Yo mirando todas las entrevistas que ha estado dando Sansegarra en los últimos tiempos, bueno, ya lo hablaremos en el último programa donde recomendemos, pero bueno, da todo tipo de argumentos absolutamente empíricos para desmontar ese negacionismo y ha dado a conocer a alguien que yo no conocía, que es un neurocirujano, Eben Alexander, y este hombre también tuvo una ECM espectacular y le cambió todo el paradigma a este neurocirujano. Total, que a veces hay algún médico que de repente tiene una función muy importante que es sacar todo este tema a la palestra
pero desde su propia experiencia científica, y eso es muy interesante. Bien, Correcto. De hecho, fíjate, José, fíjate que de todo esto que estamos hablando es muy bueno que ya hasta los propios médicos, representantes de lo que es la propia ciencia que necesita, por lo que decía antes, de que vaya todo dentro de una explicación razonable, utiliza mucho, digamos, también lo que son medidas que sean cuantificables, medibles, todo lo que he dicho antes, ¿no? El hecho de que ya empiecen un poco a cuestionarse ciertas cosas ya abre una expectativa e incluso abre nuevos terrenos para que la propia ciencia pueda seguir, digamos, expandiéndose, ¿no? Y, digamos, liberando un poco los acotamientos que tienen más allá de los estándares que vienen manejando. Y eso realmente es un punto tremendamente positivo, ¿sabes? Bueno, no sé por dónde íbamos, pero hablábamos aquí de, no sé, José, el alfa existencial, ¿puede ser? Sí, yo te comentaba que, bueno, pues si quieras proseguir un poquito el tiempo que nos queda en este periodo, ¿vale? Para no cansar mucho al oyente, pero el alfa existencial y el omega existencial, ¿no? Vale. La existencia, escuela de vida. Sí, sí, como decía, la existencia es escuela de vida. Aquí estamos para experimentar, para vivir, somos vehículos. Una vez estamos aquí nosotros, las decisiones, ojo, importante. O sea, el hecho de ser una máquina, un robot, no quiere decir que seamos como, yo qué sé, como una vaporeta o como una nevera, ¿no? O sea, que el hecho de albergar la consciencia nos hace más que ese Mazinger Z que hablábamos antes sea un elemento realmente potente, ¿no? Sí. Entonces, hay un alfa existencial, por llamarlo así, que da origen a lo que sería el ingreso digamos, en el camino y en la misión que empezamos. Ese alfa existencial lo hemos hablado antes en el anterior programa, que se inicia, o yo lo llamo alfa existencial porque se da el comienzo de lo que es nuestra octava corta y lenta, ¿no? O sea, digamos, dentro de lo que es el tiempo infinito, nuestra existencia está acotada a los años que vivimos durante lo que vamos a estar aquí. Ese comienzo, ese cronómetro, puesta en cronómetro, no empieza única y exclusivamente en el momento del alumbramiento, sino que empieza desde el momento, el alfa existencial, el start on, si se quiere decir así, el turn on, empieza en el momento que el espermatozoide, como explicamos antes en el otro programa, se une directamente al óvulo y de alguna manera por algoritmo divino, si se quiere decir, se crea un enlace cuántico con el ser correspondiente a la ubicación espacial de la concepción, dando el momento, digamos, a la octava particular del sujeto que se crea, en el momento que el óvulo fecunda que el espermatozoide fecunda al óvulo. Esto que te estoy hablando del enlace cuántico, de esto que he hablado de la ubicación espacial, de dónde está el ser en ese espacio que hablábamos antes, 7x7 de 49 realidades, que es por donde algo adimensional se transforma, se transporta o se mueve, no tiene que ver nada donde esa nueva entidad que se crea en el espacio 4x4, que es el de 16 realidades, que es el en el que va a existir, digamos que esa diferencia de estadio donde está uno y donde está otro, digamos que lo empezaría a explicar ahora un poco si nos atenemos a lo que son las reglas del entrelazamiento cuántico, que explica muy bien la mecánica cuántica. Pero bueno, dicho esto, se ha dicho esto de paso porque ya la física algún paso al respecto está empezando a dar, y esto es muy, pero que muy interesante porque de alguna manera lo que se considera metafísico y esotérico tendría una explicación desde algún punto de vista actual y rudimentario, empezaría a tener ya una explicación, digamos que física. Bien, el enlace este que te digo es un enlazamiento que viene descrito en las culturas tibetanas, en su filosofía, como el llamado cordón de plata. El cordón de plata es como como el cordón umbilical que enlaza a la madre con el feto, solo que este enlace del cordón de plata que te estoy hablando no enlazaría al sujeto que acaba de generar vida, ese latido, ese momento en que espermatozoide y óvulo se conectan. Lo que se genera es ese enlace que es directamente con
la fuente. ¿Y por qué con la fuente? Porque la fuente es la encargada de transmitirle a esa futura unidad de carbono o contenedor o avatar, que va a ser, se le transmite, que no es nada, el cuerpo de enlace del alma. El alma en sí mismo es algo que da soporte, que da, digamos, vida, es el soplo de vida, si se puede decir así, ¿no? Porque realmente la conexión con el ser va por otro vía, que es el enlace es el enlace del espíritu, esa es la conexión, es el, como diría, el cable que nos conecta directamente o vía onda, el uplink que nos conectaría directamente a un terminal telefónico con la estación base más cercana, ¿no? Por así decirlo, hablando de telefonía móvil, si se puede servir el ejemplo y vale. Entonces, el alma es importante porque fíjate que si todo lo que existe por el hecho de existir, aunque sea una piedra, tiene alma, porque si no, no se sostendría. Mira, esto me hace gracia porque mientras lo estudiaba, hay una asignatura que damos en la universidad. Bueno, yo soy ingeniero técnico de obras públicas, me he especializado en transportes y transportes y urbanismo. Había una asignatura bonita que era de ferrocarriles y cuando te hablan de lo que es la parte que compone el carril por el que va el tren, la vía, las vías, por así decirlo, tiene tres partes, lo que es el patín, que se enlaza a la traviesa, la cabeza, que es la parte de arriba donde, digamos, soporta la conexión con las ruedas por las que circula el tren, y la parte que une el patín con la cabeza se llama alma. ¿Por qué es el alma? Porque realmente es la estructura, el elemento estructural que le da rigidez, consistencia y resistencia para que un elemento como es la vía del tren digamos, permita que un tren con lo que pesa pueda circular. Fíjate que ese elemento central, la parte que une el patín con la cabeza, se llama alma, ¿no? Entonces lo vengo a decir que es importante que se sepa que dentro de lo que es el estudio del alma es muchísimo más profundo que lo que es el enlace del espíritu que nos conecta con el ser. Entonces, bueno, en definitiva, fíjate que el choque do-si, el arranque de esa octava lenta y corta, se produce precisamente en ese momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se produce ese enlace cuántico que nos enlaza con la fuente y la fuente ya de alguna manera le da el alma al nuevo ser humano que va a empezar digamos, a crearse. Y cuando digo crearse, no digo construir, digo crearse. Y bueno, pues ese punto de enlace, digamos... Mira, si te parece, nos quedamos ahora mismo aquí en el tema del alma, que me parece fascinante lo que estás contando, y lo dejamos aquí un momento.